Muy buenas tardes, queridos amigos. Una edición más de La Espada para Multicanal Radio. Hoy tenemos un espacio donde vamos a mirar al pasado, porque viendo todo lo que nos está ocurriendo, viendo cómo está nuestra patria, cómo está la casta, casta política, no sé llamarlo secta, banda de malhechores, en qué estado se encuentra de deterioro, toda la convivencia, también viendo cómo se está difundiendo en el sistema educativo el delirio, algo que no podíamos creer que fuera a ocurrir, ¿no? Se está fomentando el delirio en las escuelas en nuestra nación, y tantas otras cosas que están pasando. Vamos a mirar al pasado, vamos a mirar a nuestros clásicos queridos y que ya nos enseñan en los colegios. Ahora solamente nos hablan, como nos dijo nuestra compañera aquí presente. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Francisla, un placer estar Elena aquí. Elena Tejada. Compartiendo espacio radiofónico. Nos habló, sí, es una maravilla, nos habló de que solo se enseña a los niños elfos y gnomos, ¿no? Sobre la vida de los bosques en Escandinavia. El mundo férico. No, férico. Bueno, pues nosotros vamos a mirar a nuestros clásicos. El programa va de nuestros clásicos y sobre todo de Quevedo, Lope de Vega. Bueno, vais a ver, no os lo adelanto, es algo que vais desgranando poco a poco a medida que vayamos hablando. Adelante, Elena, cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias por darme paso. Bueno, pues hago una recapitulación brevísima de lo que vimos en el programa anterior y lo enlazo con lo que vamos a ver hoy, que básicamente Quevedo, Lope y la condición humana, ¿no? El tratamiento de la condición humana en estos titanes, ¿no? del siglo de oro. Te hablaba de lo que quieren implementar la nueva selectividad, que lo quieren sustituir por una prueba de madurez. Hasta tal punto va a ser contraproducente para los contenidos curriculares que la literatura se la carga. Y la literatura, como te decía, que la expresión de una tradición y de una cultura, y que conocerla integra a los estudiantes una ruta cultural que no solamente les une con el pasado, sino también que les proyecta hacia el futuro. Y bien o mal organizado el estudio de la literatura, pero bueno, por lo menos teníamos que podíamos cuestiones, que nos podíamos plantear cuestiones que luego se reflejaban en el examen de selectividad. Pues eso lo quieren suprimir. Y que, en definitiva, y a la postre, se trata de querer convertir la lengua, ¿no? En un saber instrumental, meramente instrumental. Entonces, quitarle la teoría, es decir, privarle de la teoría, y que se convierta en un juego consistente en poner una palabra detrás de otra y como si el proceso de hablar o de escribir fuese un juego. Cuando la lengua tiene la estructura que tiene gracias también en parte al estudio de la literatura, sin duda. Y enlazo con que, como forma parte de nuestro legado cultural, quiero poner otra vez en valor a estos titanes de la literatura del siglo de oro, porque ellos reflejaron temas universales, valores universales, que ahora están otra vez, por desgracia, en esta, como ya he comentado en otros programas, en esta sociedad líquida y neobarroca, ¿no? En la que estamos inmersos. Antes de adentrarme en la obra, voy a hacer un perfil biográfico del autor, porque vida y obra están intrínsecamente relacionadas. Quevedo nace en Madrid en 1580 de una familia hidalga montañesa. Hidalgo significaba hijo de algo, por tanto pertenecía al escalón más bajo de la nobleza, pero era noble. El padre era hijo de secretario de particular de la princesa María y más tarde secretario de la reina Ana. Se formó en el Colegio Imperial de los Jesuitas en Madrid y posteriormente en la Universidad de Alcalá. Y es una estancia en Valladolid. La sede de la corte estaba en Valladolid antes de trasladarse a Madrid. Ahí parece ser que entró en contacto con Góngora y de esa época vienen también hay leyenda.
de su enemistad con Góngora. Es cierto, como te comentaba en aquel programa que hablábamos sobre el contenido latente en poesía, que decíamos que las Sin Sombrero habían coincidido en el tiempo con los grandes poetas de la generación del 27, entonces esa rivalidad pues era lógica que esos celos profesionales hiciese que hubiese ese conflicto, ¿no? En definitiva. Estamos hablando de mentes muy agudas, pero también mentes muy atrabiliarias. Por tanto, claro, coinciden dos personalidades muy fuertes. Es en sus años de estudio cuando empieza a desarrollar mucho interés por las cuestiones filológicas y filosóficas. Su afición a Séneca es determinante en toda su obra. Y hay muchísimos testimonios de Quevedo, muchos documentos, y siempre hacen referencia a su ingenio, a su cojera, es un defecto que tiene de nacimiento, y a su defecto visual, como yo. Por eso la palabra Quevedos, los Quevedos vienen de Quevedo, las gafas que son redondas. Sin embargo, hay muy poco sobre su vida amorosa, apenas hay información sobre su vida amorosa. Hay muchísimos detalles de su vida al servicio del duque de Osuna, primero, que empieza en 1613 y que le llevarán a desempeñar muchas misiones diplomáticas y muy delicadas, algunas. En Italia, por ejemplo, ¿no? En Italia tuvo un papel muy, muy destacado. Uh-huh. Y luego ya ves cómo acabó Italia, cómo perdimos todo. Bueno, pues estas actividades, numerosas actividades diplomáticas, le hacen llevar una vida muy agitada en lo personal, pero también en lo literario, porque lo refleja. Por eso Quevedo es tan importante, porque es un cronista de la época. Entonces cae Osuna, y claro, al caer Osuna caen también él en desgracia. Y empieza a granjearse muchos enemigos en la corte, como es lógico. Es ahora cuando es desterrado a Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, luego encarcelado en Uclés, posteriormente reintegrado a la Torre, y después un pleito por sus derechos, un señorío que tenían, pertenecía al escalón más bajo de la nobleza, pero tenía rentas muy, muy poquitas, pero tenía un señorío, ¿no? Sobre la misma. Entonces tiene ahí un pleito. Regresa a la corte, se empieza a relacionar con otros favoritos, claro, y es el momento que entra en juego el conde duque de Olivares. Entonces empieza a establecer con él ligaduras, pero muy extrañas, ¿no? Es en este momento cuando empieza a granjearse también otras enemistades, pero también otras amistades, por ejemplo Lope de Vega. Y empieza ya su producción, Lope y él eran amigos, ¿no? Eran muy amigos. Sí. Cervantes también tenía buena relación. Sí, lo que pasa mayor, es que claro. No sé si tú sabrás algo de esto. Yo he oído que él le puso en una ocasión al rey una notita ofensiva, ¿no? Muchas, bueno. Claro, es que era tremendo, ¿no? Era tremendo. Es que atraía los odios. Pero tenía muy mala leche. Porque el defecto físico de la cojera me hace sospechar que tenía cierto sadismo, bueno, si es que se puede ver en su poesía, ¿no? En sus obras, cierto sadismo. Y se buscaba se atraía los odios, era como una esponja, atraía los odios. Pero fíjate, luego lo comentaré, luego lo voy a desarrollar, porque su carácter estoico, él era conceptista. ¿Qué significa conceptista? Que dominaba el concepto, ¿no? En su amplio sentido. Entonces los juegos de lenguaje en él son muy importantes. Sí. Entonces, la sátira, que luego lo desarrollaré. Hay que tener cuidado, ¿eh? Luego lo desarrollaré. No tenía cuidado. Pero no hay que confundir el juego del lenguaje con la realidad. Quiero decir, él sí, porque dice, los acontecimientos de la realidad no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de pensar sobre ellos. Claro. Porque él era era un admirador de Séneca, ¿no? Sí. Y todo decía que era producto de causa-efecto, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esa actitud, ¿no? Y esa actitud la va a llevar a todos sus escritos. Tanto es así, pero era muy valiente, porque date cuenta
que todas esas invectivas contra que hizo le valieron, tuvo muchísimos problemas de destierro y encarcelamiento. De hecho, es en esta época cuando ya podemos establecer una clasificación de textos literarios festivos, morales y políticos, festivos o satíricos, ¿no? Que era el maestro de la sátira, evidentemente. Tuvo un matrimonio poco exitoso, es verdad, y creen que en 1634, y creen que posiblemente ese matrimonio fuese concertado, ¿no? De alguna manera apañado por la duquesa de Medinaceli. En esa época se apañaban muchos matrimonios. Tuvo muchísimos pleitos, muchos y nuevos escritos. Era un escritor muy prolífico. Estuvo en prisión en 1679, no lo olvidemos. Si no ibas a prisión no eras nadie. No eras nadie, ¿verdad? No tenías que pasar por prisión. Cuestiones no aclaradas, tampoco. Estuvo en San Marcos de León. Y hasta muy poquito antes de su muerte, ya en 1643, puesto en libertad, y ya en el 45 muere, en Villanueva de los Infantes, donde están sus restos. Pero, ¿qué es lo que legó Quevedo en su obra? Que es en lo que me voy a centrar. Y es lo que se trasluce en los documentos de archivo del autor. Que hay varios Quevedos. Está el hombre de fe, está el hombre, el pensador, está el patriota, está el hombre político, el hombre polémico también. Claro, era valiente, era polémico. Pero está también el humanista y el pesimista. Pero es un pesimismo estoico, insisto. Antes de comenzar con la obra, quisiera hacer una alusión, porque eso es importante que lo hagamos, porque es verdad que digamos que se deteriora la figura porque tenemos visión de lectores del siglo XXI. Entonces, cuando hacemos una lectura contemporánea de Quevedo, pierde mucho significado. Quiero decir, los lectores nos solemos acercar a la literatura del siglo de oro desde forma de pensamiento y desde hábitos de expresión que son propios nuestros, pero de la época actual, que se corresponden con nuestra mentalidad contemporánea. Claro, así la poesía experimenta, la poesía y la literatura en general, una fuerte limitación cuando hacemos esto. ¿Por qué? Porque es verdad que se prestigian los significados temporales, es decir, las circunstancias históricas, pero, claro, se restringe la capacidad de comunicación. Y esto es importante que se remarque. Quevedo transmite una experiencia cultural, sobre todo cultural, porque tenía muchísimos conocimientos filológicos y filosóficos. Era un ingenio, era muy ingenioso. Sí. Era muy inteligente, muy ingenioso. Sí, muy inteligente, sí. ¿Y cómo lo comunica a sus lectores? A través de la manipulación del lenguaje, por eso decimos que es conceptista, ¿no? Entonces lo que hace es fijar de una manera muy precisa y muy veraz la vida de una sociedad de su época, ¿no? Y en un momento muy específico de la historia. No olvidemos la crisis tan aguda que hay ya en época de Quevedo. Por tanto, los lectores compartían su misma lengua y sus mismas experiencias culturales, y esto hay que reseñarlo, ¿no? Entonces percibían la realidad desde estas experiencias. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que la realidad se revela a través de la conciencia colectiva y el lenguaje sirve para describirla, como ya también he comentado en alguna ocasión. No solamente lo hace Quevedo, también lo hace Góngora, lo hace Lope, lo hacen todos. Entonces lo que van a hacer sobre todo es innovar códigos y formas poéticas, pero por muy innovadoras que fuesen, se tienen que marcar todas esas innovaciones dentro de la tradición artística de la época a la que pertenecen. No se podían salir del guión, porque incluso en los temas que tenían que elegir, en el género que tenían que utilizar, en el estilo y también en el nivel de lengua. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando escribe poesía amorosa, pues tiene que evitar las formas de dialectos sociales que sean... por ejemplo, que correspondan con estratos no cultos, ¿no? Cuando escribe poesía satírica, recoge coloquialismos, vulgarismos,
¿no? Porque eso es lo que decían las convenciones de la época, ¿eh? Y él no se las puede saltar, por muy innovador que fuesen códigos y formas. O, por ejemplo, la poesía moral. La poesía moral pues tenía que circunscribirse a los códigos de la filosofía, ¿no? Y digo esto porque se le ha tildado de misógino, ¿verdad? Siempre se le tilda de misógino. Para nada. Yo también quiero hacer un alegato en este sentido y bueno, mi conocimiento tampoco es que sean tan amplios, pero bueno, lo poco que he podido, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, poemas amorosos, los dedicados a Isis, ¿no? Por ejemplo, difiere totalmente la voz, es verdad, de los romances satíricos, ¿no? De los sonetos satíricos. ¿Pero por qué? Es verdad que vitupera, que castiga a la mujer. Y eso es cierto, eso es verdad. Castiga a la figura femenina. Pero no es misoginia, como algunos han querido ver. Es que eso es sátira, es decir, es un juego de ingenio. Era conceptista y se opone firmemente al elogio exagerado. Es decir, es como una reivindicación también al elogio exagerado hiperbólico de la amada, porque es como el antipetrarquismo, ¿sí? Entonces, esas convenciones que estaban formuladas en el código petrarquista, ¿no? El amor idealizado, pues se convierte en un retrato grotesco, pero eran las convenciones del género. Hace un retrato grotesco, muy grotesco, de una dueña, de una pidona, de una vieja, etcétera, ¿no? Entonces, en la sátira no se admitía ninguna actitud positiva hacia la mujer, es que era así, era el género. Bueno, pero satiriza muchas cosas, no solo la mujer. No, claro, sí, si fuera solo contra la mujer diríamos que es un misógino, ¿no? Claro, sí, pero es que satiriza en general todo, tantas cosas. Sí, es un estilo, claro, es su voz. Sí. Claro, y entonces, bueno, pues te decía que es absurdo pensar esto cuando es un hombre profundamente religioso, con un carácter una formación religiosa muy profunda, en los ¿no? jesuitas, sí, en el colegio imperial de los jesuitas. Sí. Entonces, un ataque degradatorio a la mujer, pues no, yo no lo veo. No lo veo. Aquí todo el mundo hoy día se dedica todo el mundo a buscar la misoginia y el machismo. Es verdad, sí, machismo, pero yo creo que no se puede hablar de machismo. No, en el siglo de oro. Es que se contextualiza así. Claro, no. Machismo no. Son las convenciones del género y es así, es que, bueno, nos guste o no, ¿eh? Eso ya es. Te decía, él es estoico, entonces todo se rige por una causa-efecto, ¿no? Todo lo que opera es siguiendo una ley de causa-efecto. Que no podemos controlar lo que pasa, es evidente. Lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos interferir en ello, pero sí lo que pensamos sobre los eventos de la historia, ¿no? Y es lo que refleja Quevedo. Entonces, en vez de imaginar una sociedad falsamente positiva, por eso de ahí el pesimismo que digo de Quevedo, en vez de imaginar esto, una sociedad idealmente positiva, pues lo que él dice que la virtud es suficiente para la felicidad. El virtuosismo es suficiente para la felicidad y él era virtuoso. Claro, te digo esto porque cuando hablamos que en Quevedo el amor parte de una situación imaginaria. Sin embargo, en Lope no. En Lope, fíjate, si lo ponemos en comparación, Lope lo vivía todo. Lo vivía todo. Era un sátiro. Era el problema de Lope era la satiriasis. Sí, la satiriasis. Era un sátiro. Promiscuo. Mira, si te parece un brevísimo resumen de lo que es los amoríos. Sí. Tuvo muchos más, pero bueno. este pobre, es un hombre contenido. Era un contenido. El otro se desparramaba. Era muy exuberante, era muy exagerado en todo, ¿no? Fíjate, Lope parte de situaciones reales. Y es el escritor, claro, es que el más fecundo, el más desmesurado, pero también el más creativo e innovador. De la más variada condición, además, tuvo amoríos con mujeres de la más variada condición. Y eso es lo que va a marcar toda su trayectoria literaria y vital. Pero luego te explicaré
bueno, explicaré, trataré de dar unas pinceladas, ¿no? Cómo no refleja esto en su literatura. Él también va a idealizar el amor y va a perseguir un amor idealizado y virtuoso. Fíjate, por amores dejó sin acabar los estudios universitarios, Pagó favores sexuales con comedias al padre de una de ellas, Elena Osorio. ¿Con comedias? Sí, con comedias. Pagó favores sexuales con las comedias. ¿Qué me dices? Sí, eso está documentado. Tela, Sí, pero no contento con eso, el padre de Elena Osorio luego le demandó y le llevó primero a la cárcel y luego al destierro, porque encima se regodeó escribiendo unas sátiras en contra del padre. ¡Qué tela! Eran tremendos. No nos aburrimos con los clásicos, Esto no, es muy divertido. Desde luego, una vida. Raptó a Isabel de Urbina. La raptó. Anda, venga. Se casó y con ella estuvo hasta la muerte de ella. Murió muy joven. Fue procesado por amancebamiento con una tercera, porque estaba prohibido el amancebamiento, con Antonia de Trillo. Se casó con una cuarta, Juana de Guardo. Tuvo 2 hijas con Juana de Guardo. Se lió con una quinta, Micaela de Luján, que también estaba casada, y con ella tuvo 5 hijos. Mira. Enviudó de ambas, de Juana y de Micaela. Y ya un don Juan atormentadísimo se ordena sacerdote. ¡Ay, qué romántico! Es que casi es romántico, más que esto, entre el barroco y el romanticismo, ¿no? Sí, oscila entre el romanticismo y el barroco. Pero fíjate, ya tenía 54 años. Date cuenta de las Madre mía, 54 años de la época. De la época de 60 y muy estaba pocos. Ya en las últimas. Sí, en las últimas. Pues resulta que se ennovió con Marta de Nevares y la pobre se quedó ciega y loca. Y le costó casi la vida a disgusto, le mató a disgustos al marido de ella porque estaba casada. Tuvo una hija con ella, de hecho. Pues imagínate qué actitud tan indecorosa. Podríamos decir depravada, incluso delictiva, porque fíjate... De esa época era delictiva. Hoy en día estaría en el Sálvame con un top 10 de audiencia increíble, ¿no? Pero en esa época era delictivo. Era un sátiro. Es un problema mental la sátira. Sí. Eso entonces, imagínate. Del sátiro, claro. Mira. Pues resulta que, pues claro, entonces esta vorágine de sentimientos que conduce a considerarlo un dulce engaño. El amor, para él, considera el amor un dulce engaño, ¿no? Pero en un sentido... Era un mentiroso compulsivo, entonces es comprensible que diga que es un dulce engaño. Bueno, dulce para él, para las que se vuelven locas y quedan embarazadas y... pues esas pobres. Pero fíjate, claro, es que era muy grande. Eso en un sentido moralista, lo que te digo. Entonces, en su poesía, en su literatura va a tener cabida. También en su teatro, porque, como sabes, en las comedias de Lope de Vega, que creo muchísimas, en las comedias de capa y espada, el amor es fundamental, ¿no? Sí, bueno, es lo que me lo mueve todo. La dama, el galán. Bueno, pues el amor sublime y el amor tormentoso, ¿no? Dice, creer que en un cielo, en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un dulce engaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe, ¿no? Le dicen en el soneto 126. Pero, sin embargo, el Quevedo, el amor por la amada es inalcanzable, la amada es inalcanzable. ¿Pero por qué? Porque parte de una situación imaginaria, no de una situación real, porque no se le conocen, ¿no? Amoríos. Entonces, en él va a implicar una renuncia al deseo. Y eso es muy importante porque es conocimiento de la virtud. Entonces, renuncia al cuerpo y huye de lo mortal. Esto es una actitud muy religiosa. Sí, es lo que estaba pensando, claro. Que tiene alma de sacerdote. Sí. Aparte que pienso que debe haber sufrido también algunos desengaños, ¿no? Quizá, no lo sé, porque eso no está documentado, quizá. Porque con la cojera y no es tan fácil, ¿no? Era muy feo. Físicamente, ahí está. Era muy feo. Yo no sé si tenía complejo. Los retratos que nos han presentado de él, pues muy agraciado no era, ¿no? No lo era. Entonces, da la sensación de que hubiera vivido más en la fantasía
todo lo que vivió Lope en la realidad. Claro. Aunque decían que por las noches sí que tenía sus correrías nocturnas. ¿Sí? Y que se iba bueno, los lupanares. Bueno, pero de lupanar en lupanar, porque yo pienso, tengo esa sensación, ¿no? De que él no tenía demasiada experiencia. No parece. No parece, ¿no? No se refleja al menos. Claro, esa falta posiblemente de experiencias dice que huye del mortal. Entonces diferencia amar de querer, porque dice que querer es posesión. Entonces querer implica la posesión de la amada, ¿no? Entonces dice que la belleza de la amada es el reflejo de cómo es su alma, ¿no? De la hermosura de la mujer, de su bondad que la transmite, ¿no? A través de y es la perfección divina. Fíjate qué misoginia hay en esto. Así que el amor nace de la contemplación de la hermosura. Ninguna misoginia. Ninguna en absoluto. El amor nace de la contemplación de la hermosura para él. Y entonces, por eso, en los poemas de Quevedo, los sonetos amorosos, y también en romances, es muy importante, pero sobre todo en los sonetos, porque los romances es popular. La vista, los ojos, siempre hay referencia a la vista, a los ojos, ¿no? Adquieren grandísima importancia porque conceptualiza el amor, ¿no? A través de esto. Los ojos van a ser los vehículos de comunicación con el alma para Quevedo. Y es además el principio rector del universo, el amor. Así que fíjate. ¡Qué bonito! Y así se expresa, mira, en el soneto, solamente leo el primer cuarteto, un soneto, el primer cuarteto y el segundo terceto, dice: las luces sacras el augusto día, que vuestros ojos abren sobre el suelo, con el concento que se mueve el cielo, en mi espíritu explican armonía. Puedo perder la vida, no el decoro, la palabra decoro, que importante y que está en desuso totalmente, a vuestras alabanzas verdaderas, pues religioso alabo lo que adoro. O en el soneto titulado Amor, que sin detenerse en el efecto sensitivo pasa al intelectual, donde dice: amar es conocer la virtud ardiente, querer es voluntad inesperada, interesada, grosera y descortés caducamente. El cuerpo es tierra y lo será, y no fue nada. De Dios procede a eternidad la mente, eterno amante soy de tierna amada. Hace una relación del amor con Dios. Precioso, pero misoginia yo no veo. Ninguna misoginia, ninguna. Fíjate, los pecados capitales, y me voy a centrar en la avaricia, en Poderoso Caballeros, Don Dinero. Bueno. Ahora está. Hay un caso por ahí, que es un no parar. Pues todos los poemas morales se organizan en torno a los 7 pecados capitales. Sin embargo, la lujuria apenas la toca. Muy moralista, claro, es que es estoico, pues tiene que ser moralista, claro, sí o sí. Claro. Pero no es un moralismo ñoño, es un moralismo muy intelectualizado, muy conceptualizado. Entonces, los vicios que refleja corresponden a la mentalidad de la época, y él considera que la lujuria, por ejemplo, pertenece al territorio de lo ridículo, por eso apenas la toca, ¿no?, la lujuria. Pero sí que toca la ambición, la vanidad y la codicia. La ambición, la vanidad y la codicia son omnipresentes en la obra de Quevedo. ¿Cuál es la actitud ante estos pecados? De apartamiento, pero un apartamiento sabio, un apartamiento de conciencia estoica. El Beatus Ile, ¿te acuerdas cuando comentaba de Fray Luis de León? ¿Cómo es? El Beatus Ile es dichoso aquel que sigue, ¿no? Que se aparta del mundanal ruido. Ahora no recuerdo exactamente, pero bueno. Y él, esa es su actitud, ¿no? Y hablando de la avaricia, de la codicia y la vanidad, la mejor representación de estos pecados es, por supuesto, esa letrilla satírica tan acertada que se ha quedado en el acervo popular, ¿no? ¿Quién no conoce ese estribillo? Poderoso caballero es don dinero, que lo repite en esa letrilla larguísima, lo repite en una letanía, ¿no?, en todas las estrofas. En esta letrilla, ¿no?, que habla de la codicia, de la avaricia, de la ambición y del dinero. Se lo dedicamos a quienes todos sabéis. A quienes todos sabéis. Sí, luego. Fíjate, es fundamental porque
no se ha desactualizado a pesar del tiempo que ha transcurrido. El poder del dinero, la vida social, actualmente se ha incrementado pues, de manera exponencial. Sí, brutal. Al mismo tiempo que la corrupción, porque está en relación directa con la corrupción. En relación directa con la corrupción. Y es su consecuencia más inmediata, la corrupción. Pero es que en el siglo de oro también existía este problema. Sí. Los pecados capitales. Los pecados capitales. Es el nuevo Dios, ¿no? El dinero. Y no hay cosa que no se pueda conseguir a través del dinero, ¿no? Acordémonos de la influencia de los lobbies internacionales y el poder, estas plutocracias internas, ¿no? que se resuelven en cuestiones de riqueza únicamente, ¿no? Pues de modo que nunca ha sido más verdadera esta frase, ¿no? Dice, no la voy a leer entera, pues es larguísima, pero bueno, solo extracto así. Dice que luego comentaré también lo de el mundo al revés, ¿no? La dinata, ¿no? El tópico este del mundo al revés. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero. Él rompe recatos y ablanda al juez más severo. No creo, ¿eh? Ahí hay uno por ahí que merece todos hasta ahora. Se está ganando nuestra medalla de oro, que se la vamos a poner desde aquí. Por ahora, me parece que con él no va esto, ¿eh? Este es más estoico que Quevedo. Más estoico que Quevedo. Mira que le están atacando y que le están intentando reventar y él sigue, no cede. Es estoico. Hemos dado con un juez estoico. Muy bien. Bueno, dice, porque pues da calidad al noble y al pordiosero. No era clasista, o sea, él estaba a favor de una sociedad jerarquizada, porque era un hombre de ley y de orden, ¿no? Pero pensaba que no se podía ascender, que no, de hecho lo ridiculiza también, eso no se podía ascender, es verdad. El que intenta ascender, para él es algo ridículo, intentar subir de... Es que donde nacías te morías. Te morías, claro, por el siglo de oro. Eso no sirve de nada intentarlo. Y Quevedo es un antecedente, ahora que nombraron el romanticismo, yo diría del naturalismo, porque en el naturalismo hay determinismo. Sí. Y Quevedo ya lo recoge en el Buscón. El Buscón no puede sustraerse. No hay nada que hacer, no puede subir. No puede, al final, y lo pues comenta. Es como esto, los buscones de hoy en día, ¿no? Los buscones de hoy en día que ellos quieren, incluso están en el poder, en lo más alto, ¿no? Del poder, pero no se pueden sustraer de que dónde vienen, qué tienen detrás, qué cuna o qué orígenes tienen esas personas. Pues ahí están. No, por más que, como la mona se vista de seda, aunque se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. Sí. Ahí están. Y hay otro que dice, la cabra tira al monte. Y la cabra tira al monte. Y esto lo sabía Quevedo, claro. Pero no es clasismo, es que se nos dan un micrófono. La creencia en una sociedad jerarquizada, porque insisto, claro. También Lope lo veremos en Fuentevejuna, supongo que no nos da tiempo. Bueno, que vamos a traer a Fuentevejuna. No lo perdáis. Todos a una. Vamos a estar todos a una. No lo perdáis. Porque vamos a estar todos de acuerdo. Vamos a estar todos de acuerdo con eso, seguro que sí. Te decía que él admite que el dinero es hermoso, evidentemente, ¿no? Bueno, lo admitimos todos. Hombre, yo también lo admito, claro, es hermoso, es que sería de genio tonto no admitirlo. La ética y la vergüenza y todo por el dinero, ¿no? Claro, pero es fiero porque también nos lleva, pues acarrea muchísimos disgustos y violencias, ¿no? Como decía él. Y por otro lado advierte que por la posesión de la riqueza iguala a todos, a todo el mundo, ¿no? Independientemente de su origen, claro. Y fíjate, aquí hace una transposición del tópico que se llama omnia mors aequat, es decir, el poder igualatorio de la muerte, ¿no? Pero lo hace con el dinero. Esto viene de Jorge Manrique, de las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Sí. Cuando dice, nuestras vidas van a... los ríos que van a morir a la mar. Que es el morir. Que es el morir. Allí van los señoríos también a acabar. Los altos medianos y los ricos también a acabar. Sí, exacto, muy bien. Pues es eso, que lo que hace es ese tópico, el omnia mors aequat, hace una extrapolación del tópico y lo lleva al dinero, ¿no? Igual a todo el mundo. Está el poder que humilla a cualquier persona. Hoy en día decimos que corrompe a cualquier persona, ¿no? En la época el término era perder el decoro
y por tanto la humillación, el honor y la honra con ¿no? el poder, por el poder, por el dinero y por el dinero, por el dinero. Y hoy en día decimos que corrompe a cualquiera, ¿no? Estamos volviendo, es lo mismo, es lo mismo. Y estamos viendo, como decimos en psicología, decimos la historia se repite. Claro, sí. Esto es una constante volver a empezar. Sí. Claro, bueno, pues que envilece, ¿no? En definitiva, la posesión del dinero envilece. Y cierra su razonamiento diciendo que su poder es tal que hace extraños a los... Esto es importante, porque luego voy a hablar a continuación de la patria, lo español, ¿no? El sentimiento español que tenía tan profundamente arraigado Quevedo. Uno de los autores más patriotas, Quevedo, por cierto. Dice que hace extraños, fíjate qué importante, dice, hace extraños a los compatriotas pobres y naturaliza al extranjero rico. ¿Entendido? Lo repito. Venga, va. Hace extraños a los compatriotas, a nuestros compatriotas que son pobres. O sea, los hace extraños, los hace ajenos. Estamos viéndolo. Claro, estamos viéndolo. Por tener dinero, por tener poder, por tener control, se gobierna contra el pueblo. Esto es. Ya sabéis de quién estamos hablando. Y naturaliza, es decir, le da carta de naturaleza, lo normaliza al extranjero que es rico. ¿Sí? Bueno, Hassan II de Marruecos es rico y entonces pues mira, si es que estos son 2 y 2 son 4, son 2 y 2 son 4, efectivamente, lógica cartesiana. Bueno, hablando de la patria y lo español, en Quevedo, recuerda en el programa el contenido latente en poesía, que os leí, ¿no? Miré los muros de la patria mía. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! A llorar. Me he traído los clines, pero es muy triste. Que decía así, un tiempo fuerte ya desmoronados. Para los que amamos a España es muy triste. Es muy triste. Por quien caduca ya su valentía. Y ya al final, el último terceto del soneto dice, y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Todo le recuerda a la muerte. Pues en ese poema... lo que hace Quevedo es una sátira, una crítica mordaz a los reyes y a sus consejeros. Recuerda que estuvo al servicio del duque de Osuna, con unas empresas diplomáticas muy delicadas, y luego con el conde duque de Olivares, que fue pernicioso. Y esto lo critica. ¿Por qué? Porque dice que la política desastrosa de España se debe al gobierno de los reyes y de sus válidos, claro. Sí. Entonces, él no culpa al pueblo español, culpa a los reyes y a los válidos. Bueno, nosotros ahora votamos, ¿no? Entonces no votaban, ¿no? ¿Cómo iba a culpar al pueblo? No podían votar, culpar al pueblo. Hoy en día sí que se podría culpar a los españoles que votan, ¿no? Que votan, porque al final ellos deciden quiénes están en el poder. Uh-huh. Y al final vemos todos, si no estamos drogados o no nos damos cuenta, tenemos 2 dedos de frente, nos damos cuenta de qué clase de gentuza está al frente, cómo va a estar nuestro país. Uh-huh. Pues muy arrodillado. Muy arrodillado, sí. Muy genuflexo ante todo esto, sí. Te decía que, claro, no olvidemos que en 1588 el fracaso estrepitoso de la Armada Invencible y, por tanto, la pérdida de la hegemonía marítima, ¿no?, de España. Empieza a perder un poder económico, político increíble, ¿no? Empieza por los Países Bajos, luego cae Italia, hasta ya que deriva la situación crítica del 41 al 43, ¿no? Los ejércitos españoles, los tercios, son derrotados por primera vez, desde hacía 200 años no eran derrotados, imagínate. Portugal se separa de España y hay conatos de independencia, no lo olvidemos, en Andalucía y en Cataluña, o sea que esto viene de atrás. Viene de lejos. Por tanto, claro, la decadencia de España está muy bien reflejada en Quevedo. Es como se convierte en un cronista de la época. Era un patriota. Y en eso tenemos mucho en común con él. Le duele España, le duele mucho, y de tal manera que el patriotismo y la moralización serán los dos
pilares, digamos, o los dos rasgos comunes que van a sustentar, digamos, toda su obra. Sobre todo la prosa histórica. Es como un cronista, insisto, de la época. Fíjate, hay una obra que es muy poco comentada, es una obra menor, pero es importante, por eso lo he traído aquí. Se titula Carta al Serenísimo, muy alto y muy poderoso Luis XIII. En esta carta redunda la idea de la espada y la pluma. Como sabemos, bueno, desde, por ejemplo, Garcilaso, ¿no? El hombre de armas y hombre de letras, ¿no? Esta concepción de hombre de armas que Cervantes participó en la batalla de Lepanto y hizo una campaña muy, muy valerosa también. Quiero decir, conjugar espada y la pluma era muy habitual, ¿no? Pero en este caso, fíjate, la espada y la pluma, ¿en qué se convierte? Había una antipatía hispano-francesa, se empieza a exacerbar, porque este rey hizo un manifiesto en el que declaraba encubiertamente la guerra a España, ¿no? Entonces todos los autores se van a lanzar a hacer como una campaña La envidia de Francia a España, sido, terrible. Y cuando terrible, España cayó un poquito, fue a menos, sí, ahí es cuando aprovecharon para saltar, ¿no? Saltar. Sí. Pero la envidia. Sí, siempre ha sido así. Por eso yo hago un inciso. Cuando dicen latino, no, es Hispanoamérica. No es Latinoamérica. Es que es un término francés. Francés, sí, lo de creo. Verdad, sí, que no Francia, lo consintamos, sí. de verdad. Debemos decir Hispanoamérica. Hay que decir Hispanoamérica. Porque los españoles nos ganan la batalla. Es que no puede ser. Los españoles no podemos decir Latinoamérica. No podemos decir Latinoamérica. Porque es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Exacto. Nuestro legado, ¿no? Sí. Bueno, pues en esta carta, insisto, en esta obra, que redunda en esta idea, la espada y la pluma, en España dice, en España se satisface con la espada a las veras y con la pluma a las burlas. Recordemos la tradición de poesía, de literatura satírica, en el caso de España es increíble, ¿no? Es impresionante. También se interpreta que la pluma servía para las veras, es decir, para las cuestiones, los asuntos graves, ¿no? La espada para los asuntos graves y la pluma para las burlas, ¿no? También hay una ridiculización, empieza a haber una ridiculización del ejército español. ¿Por qué? Porque empiezan a dar muestras de agotamiento y también de escasa valerosidad, ¿no? O sea, y esto también empieza a estar reflejado en Quevedo, ¿no? Bueno, pues de aquí, bueno, pues hay que entender también la tradicional antipatía hispano-francesa. Y entonces se empieza a exacerbar en esta época, ¿no? A partir de 1635 con ese manifiesto. Entonces se van a sumar todos los ingenios a la fuerza de las armas para luchar contra el enemigo francés, en sentido figurado, claro. Y, por ejemplo, Quevedo. O sea, salió en defensa de España. Salió en defensa de España, que es lo que tendríamos que hacer todos los españoles, salir en defensa de nuestra nación. Sí. Date cuenta que le valió el destierro también, la defensa, ¿no?, que hacen sus escritos. O sea, te quiero decir que era muy, muy osado, ¿eh? Y bueno, pues también tiene ese afán por reivindicar los valores ignorados o calumniados por los enemigos, sobre todo por los franceses, ¿no? Bueno, esto pertenece a la tradición se llama Laus Hispaniae y viene de San Isidoro de Sevilla, una alabanza hispania, le llama Hispania porque estamos hablando del siglo VII, ¿no? Entonces, ese era el prólogo de la obra Historia Gotorum, alaba las virtudes, ¿no?, de España. Y él, Quevedo, lo toma de San Isidoro, de Sevilla, la Mater Hispana, España, ¿no?, la Madre España. Es decir, que elogia todo lo español y lo contrapone siempre a lo extranjero, siempre, en toda su obra, ¿no? Bueno, pues sin más dilación, para que nos dé tiempo por lo menos a esbozarlo, el mundo al revés, ¿eh? Nos metemos, nos metemos qué maravilla. En harina. El mundo al revés, qué maravilla. Qué maravilla. Pues verás, desde enfoques muy diversos, desde mucha variedad de espacios, de tiempos, todos los estudiosos, todos los críticos
de diferentes países comprueban la extraordinaria vigencia de este tópico, ¿no? Del mundo al revés. Explico más o menos de dónde viene. La representación invertida de la realidad. Se llaman los adinata, ¿no? Son los como pautas, como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el marido enfundado con faldas y atareado con las faenas del hogar en la casa, mientras que su consorte pues está equipada adecuadamente para asistir a la guerra, ¿no? O en otros vemos, por ejemplo, en otros ejemplos vemos al niño castigando al maestro o a los padres, ¿no? O en otros vemos cómo se victimiza al verdugo y se culpabiliza a los inocentes, que es lo que está pasando hoy en día en los casos. Sí, sí, sí. Hay muchísimos ejemplos, muchísimos, de esta realidad invertida. O, por ejemplo, la liebre que está cazando al cazador, sí. ¿no? Sí. Por tanto, inventa la fantasía popular es para crear una catarsis, una sorpresa, ¿no? En el espectador, en el lector, ¿no? Esa es la... Pero esto estará y estaba yo creo que estaba en el inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Esto de trastocar o de las normas de la naturaleza, Sí, ¿no? sí, sí. Las normas de la sociedad. Esto estaba en el inconsciente colectivo y sigue estando en el inconsciente colectivo. Y sigue estando. Nos acompaña y ha venido hasta nuestros días y hoy se ha hecho, bueno, antes era algo que estaba en la literatura, pero es que ahora es la pura realidad. Pura realidad. Estamos viviendo en el mundo al revés. Sí. Hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? Podríamos sacar muchísimos ejemplos. Sí, vamos a sacarlos y vamos Y a vamos sacarlos. a ir sacando. Vamos a ir Además que nos da desgranando. mucho gusto. Consiste en trocar entre seres, o sea, hacer un trueque, ¿no? Entre seres humanos o animales, ¿no? Sí, bueno. Consigo mismo o de su misma especie o de otras especies, o trocar las funciones asignadas, ¿no? Sí. Por la sociedad, por la naturaleza. Y aquí ya meto, ¿verdad?, que una persona que no tiene carrera, que no tiene licenciatura, es codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eso es el mundo al revés. Esto es trocar funciones. Eso es trocar funciones. O la ley de bienestar animal, estaba pensando cuando has hablado o la ley de bienestar animal. Tiene más derechos De hecho, los animales, una rata, que los seres humanos, que un embrión en el seno de su madre. O sea, tiene derecho duda, ninguno. Y sin embargo no tiene derecho a vivir. Sin embargo, pobre de ti, como te la emprendas con una rata. Exacto. Que viene a morderte. Eso es. Ese es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Pero así constantemente. La regla de la naturaleza y la ideología de género. La ideología de género es el trastocar las leyes de la naturaleza. Contraviene la ley natural. El hombre-mujer, la mujer-hombre. O un hombre-perro. Un hombre gato, una niña gato. He visto imágenes de una niña subida en un taburete haciendo porque se había identificado, creo, decía que ella era un gato. Y se sentía gato. Eso es el mundo al revés de Quevedo. De Quevedo, bueno, de algo que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero que se lleva a cabo. Que se está llevando a la realidad, a la locura. Es la locura. De lo que estamos hablando es de la locura. Pero se legisla sobre ello. Es que además se impone, se adoctrina. Esto no es un carnaval. Se anima en el colegio, se anima a los niños a la locura, se les lleva a la locura, se les vuelve locos, se les lleva al delirio, se les lleva al revés, a volverles del revés, a volverles locos. Eso es lo que se está haciendo. Es como si se hubiesen traspasado los límites cronológicos de los carnavales, del carnaval, ¿verdad? Sí, bueno, ya vivimos en un carnaval constante. Y entonces pero este carnaval tocado de locura totalmente, ¿verdad? Sí. Y entonces se trastornan todas las jerarquías y las leyes, y sobre todo la ley natural, y se aceptan como normales. Las leyes de la naturaleza. Lo hemos hablado cuando nos planteamos la teoría política de la ventana de Overton o la navaja de Ocker, ¿no? Bueno, pues dice, una letrilla atribuida a Góngora, no se sabe con exactitud si es de Góngora. Todo el mundo está trocado. Solo reina el recibir. Ya nos venden el vivir y vivimos de prestado. Sí. El que tuviera un ducado se verá grande en un día. Sí. La balanza más vacía subirá más fácilmente. Todo se dará diferente. Y si algo de esto no fuere, será lo que Dios quisiere. Sea lo que Dios quiera. Todo el mundo irá al revés.
Sí. El bajar será subir. Valdrá barato el mentir. Reinará el interés. Bueno, todos han tratado el Bueno, tema. lo de mentir, esto es una cosa que... Está totalmente institucionalizado. O sea, el mundo al revés, esto de la mentira en lugar de la verdad, ¿no? Se toma por verdad cosas que son mentira. Sí. Pero constantemente. Que es una clasificación religiosa. Es que ahora dicen, o sea, ya no saben a qué atenerse, dicen que es una categoría religiosa, la verdad. Sí, la verdad es una categoría religiosa. Entonces, por eso dice que pueden cambiar de opinión, porque la verdad, si es una categoría religiosa, ellos pueden cambiar de opinión y pueden mentir. Porque no son ateos. Bueno, es una manipulación usando el lenguaje que, vamos, que no cuela. O sea, no cuela. Son ateos, son ateos. Lo que tendría que estar es en el hotel de Barrotes, el hotel de Barrotes. Desde luego. Bueno, en la hora de todos y la fortuna con Seso, de 1645, se puede considerar, hoy en día se clasificaría como una novela de humor negro, ¿no? Pues desarrolla este tópico con una fuerza y una amplitud tremenda, ¿no? Bueno, son disparates, ¿no? O sea, son disparates. Sí, pero son disparates que, fíjate, que tiene mucha enjundia, porque tiene mucha sesgo de realidad, sí. Claro. Él dice que la obra, gira en torno a esta visión, esta noción básica. Dice que es efecto último del pecado original. Él dice que el mundo al revés viene del pecado original. Por supuesto, sí. La inversión de sexos viene del del pecado original. A través de la diosa Fortuna, que dice que siendo la queja contra la diosa Fortuna, y en el discurso de Júpiter. El libro empieza con la queja a la diosa Fortuna y termina con el discurso de Júpiter, que rubrica la perversidad inmutable del mundo. Me detengo solamente, si tengo tiempo, en el romance Los Borrachos. En el romance de los borrachos, que está muy bien porque es muy significativo. Hay 4 lacayos que están beodos, están borrachos. Creo que no nos va a dar tiempo. Tengo que dar una mala noticia a nuestros oyentes, que no nos da tiempo. ¿A qué forma de cortar quirúrgica, quirúrgica, porque esto se acabó. Pues Campana y se acabó. Seguiremos. Qué pena, de verdad, qué pena, porque es bonito, es divertido, es maravilloso traer a Quevedo a nuestro tiempo, que nos tienda una mano para poder dar una visión y para poder reflejar y ver cómo es la realidad que nos acosa y que nos oprime y que nos preocupa y que, en fin, eso lo que queremos también es que os lo paséis bien, porque verlo de otra manera y también poner cierto toque de humor en este mundo tan caótico que estamos viviendo y tan del revés, ¿no? Vivimos en un delirio continuo. Que nos tenemos que pellizcar porque no nos podemos creer lo que nos está pasando. Que nada, que os deseamos una feliz semana, que el programa ha llegado a su fin. Volveremos, porque aquí no podemos faltar a la cita, y esperamos que vosotros también nos sigáis. Esto es La Espada. La próxima semana a las 5 de la tarde, el martes, volveremos con otra espada diferente y despedimos a nuestra querida Elena Tejada. Muy bien. Aquí en Multicanal Radio. Hasta pronto. Un saludo para todos. Y sed felices. Radio escuchantes y televidentes.